Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Descubrí la verdad, mi esposa solo me quería por dinero, me engañó durante años, y tras mi grave accidente, ni se preocupó, ahora me divorcio de ella. Yo, un hombre de 35 años, estuve casado con mi esposa, también de 35 años, por 8 años. La dejé hace 5 años. Optamos por no tener hijos, una elección de ella. Aquí está mi historia. Siempre fui del tipo nerd, inteligente, con buenas notas, pero nunca popular. Vengo de una familia muy exitosa, gracias a la herencia de mis abuelos y algunas inversiones inteligentes hechas por mis padres. No necesité cursar la universidad ni trabajar y, aún así, tengo una vida cómoda, pero amo lo que hago. Conocí a mi esposa en mi primer año de universidad. Ella estaba en mi clase y buscaba un tutor. Pasamos cada vez más tiempo juntos, pero nunca los fines de semana. Yo no era del tipo que salía y ella aún salía los fines de semana. Con el tiempo, comenzamos a salir y después de graduarme, nos casamos. Mirando hacia atrás, ella empezó a tomar decisiones por nosotros en cuanto nos juntamos. Mi esposa trabajó la primera mitad de nuestro matrimonio y cuando su empresa redujo personal, la despidieron. Se convirtió en una esposa que se quedaba en casa, pero que no estaba mucho en casa. Tenía amigas con quienes viajaba, almorzaba y cenaba. Básicamente, gastaba mi dinero en su estilo de vida cómodo. Aunque recuerdo nuestra vida amorosa como apasionada al principio, ahora es solo un recuerdo. Cuando tenía 29 años, tuve un accidente de auto. Dicen que un conductor ebrio destruyó mi coche, pero aún no tengo memoria de ese día. Estuve en coma durante 2 semanas. Al despertar, tuve que reaprender a hacer muchas cosas. Después de 4 meses, volví al trabajo. Cuando volví a casa, mi esposa me puso en la habitación de invitados, diciendo que ya era así desde hace un tiempo porque roncaba y que si no lo recordaba era porque perdí la memoria. Me lo dijo de una manera tan malvada que me quedé callado. Pero sabía que eso era nuevo. El accidente, de alguna manera, me dio claridad mental. Pude ver que el matrimonio había terminado hacía tiempo, pero aún quería ver si podía salvarlo. Todo lo que intenté fracasó. Lo que selló el acuerdo para mí fue mi cumpleaños número 30. Llegué a casa y ella no estaba. Estaba en un día de spa con las amigas. Pedí comida, vi una película y tomé una decisión, quería irme. A la mañana siguiente, fui a mi abogado para empezar a redactar los papeles del divorcio. Dejé de interactuar con ella a menos que fuera absolutamente necesario. Lentamente, comencé a vender todo lo que tenía valor emocional para mí. Dejé todas sus cosas para ella. Compré un coche nuevo y lo dejé en un garaje no muy lejos de nuestra casa. Un mes después, todo lo que quedaba eran mis ropas, algunos portátiles, un proyector, una pantalla portátil, todo lo que necesitaba para trabajar en la carretera. No renuncié, organicé para que mi trabajo fuera completamente remoto. 2 meses después de mi cumpleaños, en cuanto mi esposa estaba en otro almuerzo con las amigas, tomé el coche nuevo, puse todo lo que necesitaba en él, dejé los papeles del divorcio y una carta en mi cama en la habitación de invitados y cerré la puerta de mi casa por última vez, preguntándome cuánto tiempo le tomaría darse cuenta. Decidí viajar por el país y visitar cada lugar que quería ir pero no podía porque mi esposa no quería. Teníamos un acuerdo prenupcial, así que ella no tenía derecho a nada. En la carta, expliqué que me iba y le dejaba la casa y el coche y pagaría una cantidad cada mes durante exactamente 1 año. Después de eso, ella estaría por su cuenta. En mi propia estupidez, olvidé mencionar por qué me iba y eso terminó siendo a mi favor. 10 días después de mi partida, recibí un mensaje de texto de mi esposa preguntando dónde estaba y si esto era una broma. Ella me llamó, pero no contesté. Nunca atiendo el teléfono mientras conduzco. Tenía un mensaje automático que decía, estoy conduciendo y llamaré más tarde. Ella me envió mensaje tras mensaje. Esa noche, me detuve en un motel y decidí leer los mensajes antes de devolverle la llamada. Primero preguntaba si era una broma, luego preguntaba cuándo volvería, después suplicaba que volviera sin saber por qué me había ido, y entonces dijo algo. Ella estaba arrepentida y que no significaba nada ese otro hombre, que cortaría el contacto con él. Al parecer ella estaba teniendo un romance, algo que nunca sospeché.
Yo llamé a su celular y ella estaba en la casa de sus padres. Aprendí esta táctica en la televisión, ella empezó a gritarme enojada y colgué. Esperé un minuto y llamé de nuevo. Ella empezó a gritar otra vez y colgué. Esperé 2 minutos y llamé nuevamente. Esta vez no estaba gritando y yo comencé a hablar. Le dije que me dejara hablar primero y después de que dijera lo que necesitaba decirme, entonces ella podría hacer preguntas. Le conté por qué me había ido. Estábamos casados, pero vivíamos como compañeros de cuarto, ni siquiera como compañeros de cuarto, porque al menos se saludan y hablan. No recuerdo la última vez que tuvimos una conversación, la última vez que hicimos algo juntos. No recordaba la última vez que tuvimos relaciones íntimas, pero sé que fue antes del accidente. Le dije que durante un mes antes de partir dejé de hablar con ella y vendí todo lo que tenía en la casa, y ella ni siquiera lo notó. Le tomó 10 días después de que me fui para darse cuenta de que me había ido. Le dije que si me hubiera llamado el día en que me fui, habría regresado inmediatamente. Terminé con un gracias por admitir que me fue infiel, realmente no sabía sobre eso. Ella intentó disculparse y cuando me pidió que volviera, le pregunté por qué debería considerarlo, qué cambiaría. Ella no supo responder, entonces yo le dije adiós e informé que mi abogado sabía cómo contactarme. Luego la bloqueé. Al día siguiente, compré un nuevo teléfono con un nuevo número y dejé el antiguo en el motel. 2 semanas después, recibí un correo electrónico de mi abogado informándome que los papeles del divorcio estaban firmados y era libre. Mantuve mi palabra, mi abogado ya tenía todos los documentos firmados por mí que transferían la propiedad de la casa y los coches a ella. El banco deposita automáticamente una cantidad fija en nuestra cuenta compartida cada mes durante un año. ¿Dónde estamos ahora? En los últimos 5 años he estado viajando por el país, trabajando de forma remota. Finalmente tuve un motivo para comenzar en las redes sociales, publiqué en línea donde he estado y hacia dónde voy. Me quedo en un lugar por unas semanas y luego me dirijo al siguiente. Mi ex esposa comenzó a seguirme en Instagram un año después de que me fui. Por curiosidad, miré sus publicaciones públicas. No planeo seguirla de vuelta. Ella publicó fotos con su novio poco después de que me fui. Para su crédito, ella no habló mal de mí, al menos no en Instagram. 2 meses después de que me fui, aparentemente terminaron. Esa fue la última vez que realmente tuve una actualización sobre ella. También tengo una vida íntima ahora. Una vez que me puse disponible, resultó ser más fácil tener relaciones casuales. Ninguna relación seria por ahora. Después de años, estoy volviendo a mi ciudad natal. Hay una reunión a la que quiero asistir. Me quedaré por un mes, tal vez 2, y luego iré a Canadá. No tengo planes de buscar a mi ex, pero tampoco la evitaré activamente si la veo. Si la veo, la veré. Si no, no. Más información. La gente me ha preguntado y hasta me ha reprendido por dejarle la casa. La respuesta es muy simple, quería irme. Decidí que iba a viajar y no quería nada que me atara. Vender la casa habría tomado demasiado tiempo, dejarla para ella fue la opción más rápida. Además, mi conciencia no me lo habría permitido. Ella puede no ser una buena persona, pero yo trato de serlo. Dejarla sin casa habría pesado mucho en mí. Recuerden, hay un motivo por el cual me casé con ella, porque la amé en algún momento. Hay personas que piensan que esto es falso porque estuve viajando durante la pandemia. La respuesta no es tan simple, pero puede resumirse en 2 palabras, cuidadosamente, legalmente. Sobre mi trabajo, he estado trabajando de forma remota durante los últimos 5 años. Hace 3 años, cambié de trabajo a una nueva empresa y posición, aún de forma remota. Nunca hubo necesidad de ir a una oficina. Invertí en una conexión de internet vía satélite, sí, proporcionada por la empresa. Ahora tengo internet de alta velocidad donde quiera que vaya. Tengo indicadores clave de rendimiento, KPIs, que necesito alcanzar cada 2 semanas. Puedo establecer mi propio horario de trabajo mientras cumpla con los KPIs. Sobre Canadá, no estoy emigrando a Canadá, solo visitando. Visito un lugar por algunas semanas, luego me mudo al siguiente y repito. Las personas han pedido mi red social, no la voy a compartir. Vine a Reddit por el anonimato. Aún tengo muchas personas que conozco que no necesitan escuchar la historia.
Solo amigos y familia extendida son mis seguidores. Cuando mi ex esposa comenzó a seguirme, no sabía mucho sobre las configuraciones de privacidad en ese entonces. Ahora sé, y nunca me molesté en eliminarla como seguidora. Sobre el divorcio, cuando dije que ella firmó los papeles, eso no significaba que todo estaba resuelto y concluido. Dije que me sentí libre porque me sentí libre. Los procedimientos de divorcio aún tomaron algún tiempo y cuando tienes un buen abogado y estás viajando, las sesiones de tribunal pueden hacerse vía Zoom. Aunque fue relativamente rápido, ciertamente no fueron 2 semanas. Entonces, ella firmando los papeles fue el momento en que me sentí libre, no la finalización del divorcio. Esto es real, así es como mi vida cambió, pero no puedo forzar a la gente a creer. Así que para aquellos que quieren creer que es ficción, espero que hayan disfrutado de la lectura. PS algunas personas hicieron comparaciones con la serie Biche. Acabo de descubrir que hay un programa de TV, solo conocía las películas. Parece que tengo 2 temporadas para ponerme al día. Actualización. Entonces, encontré a mi ex esposa. O mejor dicho, nos encontramos. O mejor aún, ella se topó conmigo. Estaba en un café y acababa de pedir el almuerzo cuando una mujer se sentó en mi mesa. Me miró incrédula y dijo algo como ¿eres realmente tú? Debo haber parecido confundido. Entonces dijo no me reconoces, ¿verdad? La miré más atentamente y la reconocí. Ella estaba diferente, su cabello estaba diferente en estilo y color, estaba usando gafas nuevamente, la última vez que la recuerdo usándolas fue en la universidad, y llevaba un maquillaje modesto en contraste con la cantidad de maquillaje que solía usar. No voy a mentir, se veía bonita. Ella quería ponerse al día. Planeaba ser cordial, así que le dije que podíamos almorzar juntos, pero que tenía compromisos después. Así que se unió a mí para el almuerzo. Aquí está lo que aprendí, la mayoría de sus amigas la dejaron porque ya no podía pagar los días de spa de lujo, almuerzos, viajes, etc. Vendió la casa y ahora vive en un apartamento. Tiene un trabajo ahora, y fue allí donde conoció al hombre con el que está actualmente. Tiene una buena vida ahora, normal, no extravagante. Sé que Reddit quiere que la odie y haga algún tipo de venganza nuclear, pero no necesito eso. No seremos amigos, pero eso no significa que tengamos que ser enemigos. Sí, pagué por el almuerzo y sí, la abracé al despedirme. No le voy a dar mis datos de contacto, pero la añadí de nuevo en Instagram. Creo que eso es suficiente. Además, recibí una invitación para ir a un pequeño país en América del Sur por parte de un colega que encontró mi historia en Reddit. Estoy considerando seriamente eso. Quiero decir, la comida, él sugirió conducir por su país. No es un país grande, así que solo tomaría unas pocas semanas. Él es motociclista y yo no sé conducir una moto, así que solo lo seguiría a él y a su novia en coche. Última actualización. No estoy seguro de cuánto más voy a publicar. Este puede ser la última actualización. El post de la exesposa ha llegado a su fin y todo está de vuelta en su lugar. Sé que muchas personas van a estar decepcionadas conmigo, pero tú haces lo que haces y yo hago lo que hago. Yo puedo volver a mi ciudad en 5 años para la próxima reunión. El sábado por la mañana, una amiga mutua mía y de mi ex me llevó a ver a mi exesposa. En realidad, me engañó. No me dijo a dónde íbamos. Mi ex no está bien. Estaba fingiendo todo este tiempo. Después de vender la casa, gastó todo el dinero. Nunca fue realmente buena manejando dinero y tratando de mantener su estilo de vida sin la misma renta de antes, ella gastó todo el dinero. Ahora está en un pequeño apartamento, soltera desde hace tiempo, trabaja ganando salario mínimo y para fingir por mi causa, tuvo que vender muchas cosas. Tuvimos una conversación sobre esto y ella confesó que lo hizo para que no me sintiera culpable por lo que le pasó. Siguiéndome en las redes sociales, empezó a sentirse culpable por lo que hizo en nuestro matrimonio, por el motivo entero por el cual se casó conmigo, y ahora no quería que sintiera pena por ella porque consiguió lo que merecía. Sabía que yo querría hacer algo para ayudarla a levantarse. Me preguntó si aún teníamos una oportunidad. Fue un momento en que su máscara cayó y su amiga también lo sabía, por eso me llevó, para que viera la verdad. Y aquí está la parte en que las personas van a estar decepcionadas conmigo, y la ayudé.
Aunque las intenciones de ella para casarse conmigo fueran todas financieras y por dinero, las mías no lo eran. Me casé con ella porque la amaba. Así que sí, ayudé a la mujer que solía amar porque así soy yo. Era el día antes de partir, así que no había mucho que realmente pudiera hacer. Ya envié un correo al Departamento de Recursos Humanos de algunas empresas para las cuales hice proyectos. En los próximos días, usaré mi influencia para conseguir un mejor empleo para ella en el área que estudió. No le estoy dando dinero, esa sería la manera más fácil de fallar. Esta es una mejor manera de ayudar. Ella no quería mi ayuda, pero la está recibiendo de todas formas. La fiesta de despedida fue agradable y después de nuestra conversación esa mañana, la presencia de mi exesposa fue agradable. Decidí mantener contacto con mi exesposa, no solo en redes sociales, sino también por correo personal y mensajes. Creo que ha mostrado arrepentimiento. Ella estaba equivocada en lo que hizo y mostró arrepentimiento. Nunca volveremos a ser como éramos, pero quiero ver si podemos ser amigos a distancia. No amigos cercanos, pero aún amigos. Partí hoy al mediodía. Después de un viaje de 6 horas, estoy en un hotel ahora. Durante todo el viaje, estuve escuchando el audiolibro Killing Floor. Este es el primer libro de Nietzsche. Gracias a los editores por compararme con Nietzsche, ahora estoy ligeramente obsesionado con Nietzsche. Así que aquí terminamos. Mi vida está genial, mi exesposa no está bien, pero estoy ayudándola. Comentarios. U/anónimo. No sé, OP, pero siento que en vez de tener un buen corazón, eres un tonto. Es claro que desde que te conoció, ella solamente te utilizó porque tenías mucho dinero. Luego te engañó y era indiferente y grosera. Y cuando más la necesitaste, cuando estabas en el hospital, ni se preocupó. OP, si fuera tú, no le hubiera dejado nada. Y lo recalco, no tienes buen corazón. Eres un tonto, OP. U/anónimo 1. OP, eres un cobarde por no afrontar a tu exesposa y solo irte. Lo correcto era que hablaras con ella y que arreglaran sus diferencias. Pero no, OP, tú solo pensaste en ti y en huir. Si piensas que dejarle tu casa compensa todos los años desperdiciados contigo, estás equivocado. Tú aún le sigues debiendo. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.